Bueno, sí. Amén, hermanos. Sea el nombre de nuestro Dios bendito, hermanos. Y cuando nuestros hermanos cantan, yo no sé ustedes, pero a mí me trasladan hasta un lugar bonito. Y dice su palabra en el Salmo de los 100: cantad alegres a Dios, habitantes, dice, ¿de dónde? De toda la tierra. Y esto solamente es el principio de lo que usted ha de experimentar cuando seamos llevados a ese lugar santo. Y no va a ser solamente una noche de campaña, sino dice su palabra que va a ser por la eternidad, que usted estará glorificando a Dios. Y mientras los hermanos cantaban, tal vez te olvidaste de tus problemas, te olvidaste de tus preocupaciones, de todo lo que hay allá afuera, que muchas veces te atormenta y que no te permite ser feliz. Pero esto nos traslada, hermanos, hasta las mansiones eternas. A Dios sea la gloria en esta noche. Yo no quiero que usted deje pasar esta última noche sin antes conocer el amor de Dios. Dios tiene algo especial para usted esta noche, y lo creo por fe, que esta noche será tu noche. Será la noche donde usted ha de conocer el amor de Dios. Así como estás sentadito, cierra tus ojos, que vamos a orar a nuestro Dios. Soberano y eterno Dios que moras en los cielos, una vez más, Señor, estamos aquí. Y estamos aquí, Señor, porque tú eres grande, porque tu amor es grande, Señor, para con nosotros, porque nos amas tanto, Señor, que nos permites la oportunidad de escuchar tu voz. Te rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, que tu palabra, Señor, llegue a la mente y al corazón de los que están aquí presentes, y aún también de aquellos, Señor, que están en sus casas, aquellos que nos están escuchando. Señor, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra, Señor, penetre en el corazón de ellos, en la mente de ellos, y que tú hagas la obra poderosa en cada uno de ellos, Señor, en esta noche. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien. En una de las muchísimas universidades de los Estados Unidos, en una de las mejores universidades, se llevaba a efecto una reunión de preparación de los alumnos, una conferencia de superación personal. Y el profesor que impartiría, hermanos, esa conferencia era un profesor muy preparado, un maestro con licenciatura, con doctorado, y era máster en la rama en el que él iba a dar la conferencia. Y estando en la conferencia ahí delante de sus alumnos en aquella gran universidad, aquel conferencista decía: usted puede hacer lo que usted quiera, usted es capaz de hacer y lograr cada una de sus metas. Y lo repetía en diferentes ocasiones, pero no solamente decía eso, sino que también él recalcaba y decía: usted no necesita de Dios para lograr sus metas. Y quería meter en la mente de cada uno de los alumnos que ellos podían lograr lo que ellos quisiesen hacer. Y seguía repitiendo: usted no necesita de Dios, porque Dios no existe. Usted puede lograr lo que usted quiera. Cuando aquel catedrático termina de dar su conferencia, dice: ¿hay alguien aquí que quiera hacer alguna pregunta? Y alguien entre la multitud de los alumnos, alguien levanta la mano, allá muy atrás, levantó su mano y le dice: a ver, joven, ven, pásale aquí al frente. Cuando aquel joven pasó al frente de aquella gran conferencia, aquel joven se paró allá en el estrado y metió su mano en su bolso y sacó una naranja. Sí, una naranja como la que usted conoce. Y al sacar su naranja, mete su mano en su otro bolsillo y saca una pequeña navaja. Y aquel joven empezó a pelar su naranja cuidadosamente, empezó a quitarle toda aquella parte de la naranja que no servía.
Aquel conferencista se quedó asombrado y dice, bueno, ¿qué está sucediendo? Creí que ibas a hacer alguna pregunta. Pero el joven continuó pelando aquella naranja hasta que terminó de pelarla. Cuando terminó de pelar esa naranja, aquel joven partió la naranja por mitad y empezó a degustar esa naranja. El conferencista estaba desesperado, pues dice, ¿qué está sucediendo? Y el joven continuó, hermanos, hasta terminar de saborear esa naranja. Cuando aquel joven terminó, tomó el micrófono y le dice al catedrático: maestro, usted que está preparado, que tiene doctorado y además que es máster en la rama, yo quiero hacerle una pregunta. Le dice el catedrático: adelante, dime, ¿qué sabor tiene mi naranja? Aquel maestro dice: bueno, pero ¿cómo puedo yo saber qué sabor tiene tu naranja si yo no la he probado? El joven se quedó mirando al profesor y empezó a reírse. Y le dice: sí, tiene usted razón. Usted no sabe si mi naranja es dulce, si mi naranja tiene un sabor muy ácido, o si mi naranja sencillamente no tiene sabor. Para que usted pueda saber si mi naranja tiene sabor, usted tiene que probar mi naranja. El profesor se quedó asombrado y dice: tiene razón. Y aquel joven le dice: así es la vida. Usted podrá decir que Dios no existe y se podrá llenar de palabras y decir que Dios no existe en el mundo y que el hombre tiene poder y facultad para hacer lo que él quiera. Pero si usted no ha probado el sabor de Dios, usted no puede decir que Dios no existe. Y cuando usted pruebe el sabor que Dios tiene, usted va a cambiar de opinión y usted va a decir que realmente el Dios al que usted no cree realmente existe. Con este pensamiento, hermanos, yo quiero decirte que el Señor tiene algo preparado para usted. Y Dios existe. Y es tan poderoso Dios, es tan grande Dios, que manifiesta su amor para con usted, en que siendo usted pecador, en que siendo yo pecador, Jesucristo, su Hijo amado, murió en la cruz del Calvario. Por eso está usted esta noche aquí. Y yo no quiero que usted regrese a su casa derrotado. Yo no quiero que regrese a su casa pensando en todos los problemas que usted tiene. Porque si el Señor te ha traído esta noche aquí, lo ha hecho con un propósito. Y el propósito que el Señor tiene para usted es que usted conozca cuál es el sabor de Dios en esta noche. Ese sabor dulce y delicioso que valió la pena en la cruz del Calvario, con una sangre bendita derramada por amor a usted. Con ese pensamiento, abre tu palabra, la palabra de nuestro Dios, abre tu Biblia y vamos a buscar en Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14 en adelante. Y quiero hablarte en esta noche con el tema guerreros del Dios viviente. Guerreros del Dios viviente. ¿Saben por qué? Porque para conocer a Dios, para venir delante de Dios, necesitamos ser guerreros. Hombres de lucha, hombres de batalla, hombres que estén dispuestos a tomar su arma espiritual y vencer las artimañas del diablo. Dice la palabra del Señor, versículo 14: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Saúl respondió a sus criados y dijo: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces, dice la Biblia, que uno de sus criados respondió diciendo:
He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, que es hombre de guerra, que es prudente en sus palabras, que es hermoso y sobre todo, estimado hermano, en el Señor. Y Jehová está con él. La Biblia nos inicia hablando de una historia muy poderosa. Dice la palabra del Señor que había un cierto hombre, un rey, un hombre como usted y como yo, que había tenido la bendición de parte de Dios de estar sobre una gran nación. Un rey a quien Dios le había dado el poder, la majestad, la facultad de gobernar y reinar y tener bajo sus pies a sus enemigos. Y cuando Dios obraba en la vida de este hombre, llamado Saúl, no había nadie ni nada que se podía poner delante de Saúl, porque Saúl era poderoso. No había ningún enemigo que resistiera la majestad de este hombre, porque Dios estaba con él. Y esto nos hace pensar que cuando Dios obra en la vida de nosotros, Dios nos ayuda a hacer grandes proezas, Dios nos ayuda a hacer grandes maravillas, porque Dios se complace obrando en la vida del hombre. Pero este rey, siendo poderoso y teniendo la compañía de Dios, dice la Biblia, que entró en su corazón la vanidad, entró en su corazón el pecado, y sintiéndose el rey poderoso, majestuoso, quitó la mirada de Dios, se olvidó de Dios. Es más, le dio la espalda a Dios, porque empezó a confiar en su poder, empezó a confiar en su ejército, en el poderío que él tenía, y empezó a dejar a Dios a un lado de su vida. Entonces este hombre, cuando deja y se aparta delante de Dios, empieza a ir en pos de lo que el mundo le ofrece. Y ustedes conocen la historia de Saúl. Dice la Biblia que no solamente fue y consultó aquella divina, no solamente fue y consultó el espiritismo, no solamente fue y consultó a la misma hechicería. Y esto delante de Dios no fue agradable en la vida de Saúl. Entonces sucedió lo siguiente. Dice la palabra del Señor que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, porque Dios no se complace en la maldad, porque Dios no se deleita en el pecado. Entonces Dios no podía continuar obrando en la vida de Saúl, porque Saúl había quitado su mirada de él, le había dado la espalda a Dios, había consultado la magia y había puesto a Dios en segundo lugar. Y cuando el hombre le da la espalda a Dios, y cuando el hombre decide irse en pos de la magia, de la hechicería, el hombre empieza a abrir puertas. Y aquí quiero recalcar muy bien esto. Cuando el hombre decide consultar no a Dios, sino empezar a consultar el ocultismo, dice la Biblia y dicen los comentaristas y dicen los investigadores, y así es, el hombre empieza a abrir puertas. Y las puertas de tu corazón empiezan a abrirse, y se empiezan a abrir al satanismo, a la hechicería, al ocultismo. Y al momento que usted abre las puertas de su corazón, el diablo tiene entrada en tu vida. Y no solamente el diablo, sino que sus mismos demonios entran en tu vida. Y dice la palabra del Señor que esto es lo que empezó a suceder en Saúl. Entonces, como Saúl empezó a darle la espalda a Dios, Dios decidió apartarse de él. Quiere decir que Dios dejó de cuidar y de proteger a este hombre como lo había hecho. Porque Dios no se complace en la maldad ni en el pecado. Dios aborrece la inmundicia. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al hombre pecador, pero no se deleita en el pecado. Entonces dice la palabra del Señor, y los dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Todo lo malo que sucedía, todo lo malo que pasaba en aquel tiempo, la gente le echaba la culpa a Dios.
Si alguien estaba enfermo, si alguien tenía alguna enfermedad o estaba padeciendo algo, la gente decía, es que es un castigo de Dios. Y hay gente que todavía lo sigue creyendo. Hay gente que dice, mira, ese hombre está enfermo, ¿sabes por qué? Porque Dios lo está castigando. Hay gente que todavía cree que la enfermedad es un castigo de Dios. Y en el tiempo antiguo, todo lo malo que le sucedía al hombre, decían que era un castigo de Dios. Por eso la Biblia dice que Saúl era atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová. Dios no había enviado ese espíritu, sino que la gente creía que el rey estaba siendo atormentado como un castigo de Dios. Y realmente lo que estaba sucediendo, hermanos, es que Saúl había abierto las puertas de su corazón para que los mismos demonios entraran en su cuerpo. Y déjame decirte que cuando tú abres la puerta de tu corazón, el diablo y sus demonios entran para reinar en tu corazón y en tu hogar y en tu vida y en tu familia. Y usted hace un pacto sin darse cuenta. Y cuando Saúl fue y consultó a aquellos hechiceros, aquellos adivinos, una serie de espíritus malos entraron en su cuerpo y dice la Biblia que empezó a ser atormentado. Hay mucha gente que sin darse cuenta, hermanos, ha recibido una serie de espíritus. Quizás cuando usted era pequeño, sin darte cuenta, a lo mejor algún día te llevaron con algún hechicero, con algún espiritista, o simple y sencillamente te llevaron a ensalmar ahí con doña Juanita o doña Chabelita, la más mala de la comunidad, pero fueron a ramearte ahí con 9 manos sin saber lo que realmente estabas haciendo. Y lo que usted estaba haciendo era que estaba abriendo puertas a la hechicería, puertas al ocultismo. Por eso mucha gente hoy en día se queja de que en su casa ven sombras que pasan, que de repente estás acostado y sientes que te mueven la hamaca, o de repente escuchas voces de que alguien te habla por la espalda y no ves a nadie, porque usted abrió puertas sin darse cuenta. Por eso el diablo se manifiesta en la vida de mucha gente, porque sin darte cuenta usted abrió puertas al ocultismo. Y la única forma de cerrar esas puertas es que Jesucristo entre, reine y gobierne en tu corazón. Y lo mismo estaba sucediendo con este rey. Este rey había abierto puertas. Y dice la Biblia que entró un espíritu malo y empezó a atormentarlo. Este hombre no tenía paz. Este hombre no era feliz, porque este demonio se complacía en hacerlo sufrir. Por eso mucha gente hoy en día no es feliz, ni con su familia, ni con sus hijos, ni con su trabajo. No es feliz, porque la serie de espíritus malos que ha adquirido en este mundo te ha hecho ser infeliz, sin darte cuenta. Y el diablo está a la expectativa, hermanos. Yo le decía a los hermanos en la campaña anterior, el primero que vino a este lugar no fue el diácono ni el pastor. El primero que vino a este lugar fue el diablo, porque vino a ver quién venía a la campaña. Y ya se dio cuenta que vino Julanita y que vino Julanita. Y es el primero que está interesado en qué decisión va a tomar usted esta noche. Porque tal vez se le termine a él el trabajo que ha hecho durante muchos años en tu vida. Pero Dios quiere en esta noche cerrar esa puerta y que solamente Cristo Jesús reine y gobierne en tu vida. Pero dice la palabra del Señor que este hombre era atormentado, no tenía paz, no podía dormir. Por lo que los demonios se complacían en hacerlo sufrir. Tal vez usted de noche no puede dormir porque tiene pesadillas, porque siempre sueña con la muerte. O hay voces que te dicen, quítate la vida, o vete de tu casa, deja a tu esposa, deja a tus hijos y vete al mundo. Por eso mucha gente no puede dejar el vicio, porque vienen arrastrando una serie de espíritus malos, de demonios. La gente le ha puesto nombre a los demonios y le dicen duendes. Realmente los duendes no existen, son los mismos demonios que se manifiestan cuando el hombre abre puertas. Pero sigue diciendo la palabra del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios, dice, te atormenta. La situación de Saúl no era fácil. Y era muy difícil que uno de los sirvientes del rey se dirigiera al rey. Era casi imposible. Si alguno de los sirvientes que tenía el rey se dirigía a él,
el rey podía mandarlo a matar. Pero la situación de Saúl era crítica. Y no se podía esconder la situación de Saúl, que aún los mismos criados veían que su rey estaba sufriendo, que su rey estaba siendo atormentado, que este hombre no tenía paz. Y cuando el hombre está sufriendo, hermanos, es imposible que usted lo esconda. Es imposible que usted esconda el sufrimiento que hay en su corazón, en su vida. Por más que usted quiera disimular, siempre se refleja el dolor que hay en tu corazón y la paz que te hace falta dentro de ti. Entonces dice la Biblia, los criados se dirigen a Saúl y le dicen: he aquí, oh rey, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Y fíjense bien, los mejores músicos de aquel tiempo son los que estaban en las sinagogas, son los que estaban en los templos. Allí encontraba usted los mejores músicos de aquel tiempo. Y cuando aquellos músicos empezaban a ejecutar sus instrumentos, la gloria de Dios se manifestaba en ese lugar. Por eso los criados dicen: oh rey, mándanos a buscar a alguien que sepa tocar. Alguien que cuando toque se sienta la gloria de Dios. Porque ¿saben qué, hermanos? Porque nadie se puede resistir a la gloria de Dios, ni aun los mismos demonios. Cuando el diablo se da cuenta que tu corazón ya no le pertenece a él, ¿sabe lo que hace? Se va de aquel lugar, se va de tu hogar, y tu vida cambia, tu familia cambia. Ya no es igual como antes. Los problemas los vas a seguir teniendo, pero ahora de una forma diferente, porque usted ya pensará diferente, porque usted ya confiará en Dios. No como antes, que vivíamos peleando con la esposa, dándonos de friderazos y sacando el machete y tirándole la silla e insultándolo, e incluso muchas veces hasta maldiciendo, porque el diablo tiene el control muchas veces en el hogar. Y no hay paz. ¿De qué sirve vivir juntos como pareja si no hay felicidad ni paz en tu hogar? Porque el diablo tiene el control en tu hogar y en tu familia. Entonces este rey, era imposible que este hombre escondiera su problema. Y los criados le dicen: Señor, vamos, por favor, necesitamos a alguien que sepa tocar, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo, dice, de parte de Dios, él toque con su mano, dice, y tengas alivio. Y cuando los hermanos cantaban y ejecutaban sus instrumentos, hermanos, yo sentí una paz hermosa en mi corazón y en mi alma. Y yo creo que usted también deseaba sentir esa paz, o tal vez la sentiste. Porque cuando Dios obra, cuando Dios habla, hermanos, Dios nos ofrece una paz sincera en tu vida. Esa paz que tanto usted ha necesitado. Esa paz que tanto has buscado allá en el mundo, a través de los placeres, esa paz que tanto has deseado y que no has encontrado en el mundo, porque el mundo no te ofrece paz, porque el mundo no te ofrece felicidad, solamente una emoción pasajera que tarde o temprano te llevará a la destrucción eterna. Porque el diablo ha buscado la forma de engañar a la gente, de envolver a la gente, haciéndole creer que no necesitan de Dios. Aún siendo un buen profesionista o aún siendo una buena persona, el diablo te hace creer que usted no necesita de Dios. Y como no necesitas de Dios, usted busca otras cosas allá afuera, pero menos a Dios. Y tu corazón se empieza a llenar de tantas cosas malas y negativas. Y eso hace que usted viva amargado, frustrado, enojado, y que siempre vivas con una vida totalmente fea, que aún ni tus propios hijos se pueden dirigirte a ti, porque siempre andas con un carácter totalmente feo. Pero toda esa es la carga que usted ha recibido del mundo, del pecado, pues no hay felicidad en tu corazón, no hay paz en tu corazón. Y de tal modo que no hay tanta paz en tu corazón que no te permite ser feliz. Entonces dice la palabra del Señor, cuando los criados se dirigieron a su rey y le dijeron: Señor, por favor, envíanos, vamos a buscar a alguien que te ayude, alguien que venga y toque ese instrumento y pueda sentir la gloria de Dios. Nos está diciendo que en este mundo lleno de pecado,
Dios nos está ofreciendo la salida a nuestros problemas. Por eso se hacen campañas evangelísticas. Por eso se habla de la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Porque Dios nos ha traído para que nosotros podamos conocer su gloria y la paz que tanto deseamos. La paz que tanto anhelamos. Porque Dios quiere ofrecernos una paz a través de su palabra, a través de la música, a través de la prédica, a través de aquel hermano que te habla de Cristo Jesús. Dios lo está haciendo porque sabe que usted necesita de Dios. Y sus criados lo sabían que este hombre necesitaba de algo sobrenatural que pudiese darle paz. Y era tan grande la situación de este hombre que tal vez había intentado quitarse la vida porque no tenía paz. Por eso mucha gente hoy en día decide quitarse la vida. Muchos se quieren quitar la vida buscando la forma de suicidarse, porque no hay paz en su corazón. Viven totalmente aferrados a una vida de problemas. Y es lamentable cuando llega la persona a la consulta y dice: doctor, fíjese que me siento mal, me duele el corazón, me duele el brazo y ya no sé qué hacer. Y cuando uno le dice: ¿verdad que tienes problemas? Como que le das la palabra clave a esa persona y empieza a derramar sus lágrimas y te empieza a decir: sí, tengo problemas. Mi esposo tiene otra mujer, o mis hijos ya no me hacen caso, o no tengo paz en mi alma y me siento tan mal. La principal causa de muerte en el mundo son los infartos, y los infartos vienen por el estrés, y el estrés viene por los problemas, y los problemas vienen por la falta de paz en tu corazón y en tu alma. Y lo mismo estaba sucediendo con este hombre. Saúl no tenía paz en su corazón, no tenía paz en su alma, porque se había apartado de Dios, porque había confiado en su propio orgullo, en su propia vanidad, había confiado en su poder y no le había puesto a Dios como primer lugar. Mucha gente vive aferrado que porque yo soy un buen maestro, porque soy un buen médico, porque soy un buen ingeniero, yo no necesito de Dios. Yo conozco mucha gente que por su nivel de estudio dicen: es que Dios no existe, y si existe a mí no me conviene reconocerlo porque yo soy una persona preparada. Pero recuerda que la inteligencia, que la sabiduría te la da Dios. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y realmente el hombre sabio es aquel que confía en Dios, aquel que ha creído en Dios. Realmente ese es sabio, porque sabe tomar buenas decisiones. Entonces sucede lo siguiente, dice su palabra: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo, porque yo necesito de él. Tráiganme a alguien que sepa tocar, que cuando toque realmente yo sienta paz en mi alma. Y ese instrumento que tocaba, o que se tocaba en aquel tiempo, realmente el efecto no estaba en el instrumento, sino estaba realmente a quién se le estaba tocando, a quién se estaba glorificando. Por eso hace rato que escuchábamos el canto, las alabanzas, te olvidaste de tus problemas allá, porque el Señor quiere ofrecerte algo maravilloso, porque estas alabanzas nos están trasladando a lo que nosotros vamos a vivir por la eternidad, siempre y cuando nosotros nos apartemos del pecado y cerremos las puertas de nuestro corazón a todo lo que el diablo nos está ofreciendo. Entonces dice la palabra del Señor: enviando a buscar, uno de los criados le respondió diciendo: Señor, oh rey, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Fíjense bien, por eso es importantísimo el testimonio, hermano. Si usted ya creyó en Cristo Jesús, si usted ya hizo un pacto con Dios, si usted decidió dejar el pecado y el mundo a un lado, por eso es importante tu consagración y tu testimonio y tu santificación. Por eso yo siempre en las campañas digo: si alguien quiere renovar su pacto, pásele aquí al frente. Porque muchas veces el testimonio es importantísimo. Quizás usted no sea un buen predicador,
Quizás usted no sepa dar un sermón, pero tu testimonio habla muchísimo. La gente de afuera te conoce mejor que usted. Y cuando usted sale y usted habla a su vecino, usted habla a aquella persona, con el simple hecho de darle un buen día, unas buenas noches o una sonrisa, usted está reflejando el amor de Dios. Pero lamentablemente, aún como creyentes, nosotros no guardamos esa parte importante. Y sus criados dicen: hay un hombre, un hijo de Isaí, que tiene cualidades diferentes, un hombre que marca la diferencia, un hombre que no es como cualquier hombre, que algo sobrenatural está en él y lo hace ser diferente. Por eso es importante que cada uno de nosotros constantemente estemos renovando nuestro pacto con el Señor. No porque seas malo, sino porque muchas veces ofendemos a Dios con nuestro pensamiento, con nuestra boca y con nuestra actitud. Muchas veces la gente más problemática son las que llegan a los templos. La gente más problemática son aquellos que tienen un cargo en la iglesia. ¿Y qué está pasando? Que no cuidamos nuestro testimonio, no cuidamos nuestra conducta, porque nosotros somos embajadores de Cristo y cada cosa que usted haga allá afuera está glorificando el nombre de Dios. Entonces dice su palabra, y envió, dice la Biblia, entonces después de que el criado dijo esto, Saúl envió mensajeros. Pero este hombre al que iban a buscar, que tenía cualidades diferentes, dice la Biblia, no solamente dice su palabra, este hombre sabe tocar. ¿Y por qué sabía tocar? Porque cuando David agarraba aquella arpa, cuando David ejecutaba ese instrumento, Dios se manifestaba en ese lugar. Porque David ejecutaba ese instrumento y lo hacía con el único propósito de que el nombre de Dios fuese glorificado. Pero realmente cuando la Biblia dice que David sabía tocar, no era tanto por su instrumento, sino porque lo que él hacía, lo hacía correcto, lo hacía perfecto, lo hacía para la gloria de Dios. Lo que no hacía Saúl. Y muchas veces nosotros, por el mismo pecado que hay en el corazón y en la mente que no nos permite ser libres, no sabemos hacer las cosas bien. Vivimos una vida cometiendo errores y errores y errores y errores. Y son tantos los errores, hermanos, que nos van llevando al fracaso. Que nos van llevando al fracaso cada día, a la ruina. Empezamos a perder el trabajo, empezamos a perder la familia, empezamos a perder los hijos, empiezas a perder tu esposa, empiezas a perder tu familia, tu sociedad. Y al fin y al cabo te pierdes tú también. Y cuando este hombre sabía tocar, sabía lo que estaba haciendo. Por eso nosotros como hombres, como mujeres, tenemos que entender que tenemos que saber hacer bien las cosas. Y si usted quiere saber hacer bien las cosas, usted tiene que entender que la mejor alternativa aquí en la tierra se llama Cristo Jesús. Porque al fin y al cabo, cuando usted muera, tanto su doctorado, su maestría, su licenciatura, su máster, ahí va a quedar. Todos los bienes que usted haya adquirido en la tierra, allí van a quedar. Y el problema es que nos pasamos la vida pensando en qué vamos a hacer, en qué vamos a lograr, y olvidamos que lo único que debemos de cuidar mucho es nuestra alma. Porque al fin y al cabo, después de la muerte, lo único que nos va a acompañar es el alma. Y el alma estará con nosotros siempre, porque es algo que no podemos separarnos de ello. Y el problema es que después de la muerte, como nunca tuvimos tiempo para invertir en nuestra alma, nos daremos cuenta que estaremos perdidos. Por eso se predica el Evangelio, por eso hay campañas, por eso se canta la palabra de Dios, porque Dios quiere que ninguno de los que están aquí se pierda, sino que todos, dice, vengamos al arrepentimiento. Mucha gente se pasa diciendo, bueno, desde hace años dicen que se va a terminar el mundo, desde hace años dicen que Jesucristo va a venir y nada que viene. Pero dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. ¿Saben por qué Dios no ha venido? ¿Saben por qué Jesucristo no ha venido por segunda vez? Porque si Él viniese en esta hora, muchos de los que están aquí estarían perdidos.
Muchos de los que están aquí, como no han tenido un encuentro personal con Dios, porque se les ha sido difícil, porque han rehusado al llamado del Señor, estarían perdidos. Por eso el Señor te permitió sobrevivir a una pandemia. Por eso el Señor te permitió que usted no muriera allí en el hospital, intubado, o que usted no necesitara de un tanque de oxígeno, porque Dios no quiere que usted se pierda. Y es cierto, muchos decíamos, bueno, se están muriendo los buenos, se están muriendo la gente buena, sí, y qué bueno, porque ellos ya estaban preparados, porque ellos ya dejaron de sufrir, porque ellos entregaron a Jesucristo su corazón, su alma, su cuerpo, y fueron limpiados con la sangre bendita de Cristo Jesús. Pero usted y yo quedamos aquí en la tierra. Y si quedamos en la tierra es porque Dios tiene un propósito para usted, y porque sabe el Señor que todavía usted necesita tener un encuentro personal con Él. Por eso este hombre David sabía tocar. Había entendido que el propósito en su vida era Cristo Jesús. Sabía que Dios lo había escogido con un propósito, de tal modo que cuando él tocaba, lo daba lo mejor, hacía lo mejor, y lo hacía porque sabía que estaba glorificando el nombre de Dios. Por eso cuando nosotros cantamos, cuando nosotros predicamos, cuando hablamos de Cristo, tratamos de hacerlo lo mejor que sea posible, porque sabemos que estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que un día vino y tocó nuestro corazón, de que un día nos sacó de aquella inmundicia, de aquella vida de pecado en la que nosotros vivíamos, de aquella vida donde estábamos perdidos, donde quizás ya no estaríamos con vida hoy, pero el Señor nos rescató. Donde un día estuvimos al borde de la muerte, casi morir, allí enfrente, la muerte delante de nosotros, dentro de un precipicio, en un accidente automovilístico, a punto de morir. El Señor nos rescató, porque el Señor tenía un propósito para mí, para usted. Y así como Dios nos ha rescatado a nosotros, también el Señor quiere rescatar tu vida y tu alma. Porque si usted muere en esta noche sin haber aceptado a Cristo, estás perdido. Porque su palabra dice que el alma que pecare, esa ha de morir, pero no físicamente, sino espiritualmente. Y al reino de los cielos no entrará ninguna cosa inmunda. Al reino de los cielos no van a entrar ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que practican pecados. Y usted dirá, bueno, pues si no me dan chance de entrar al cielo, bueno, pues me voy a otro lado, ¿no? Pero solamente existe el cielo y el infierno, el lugar de condenación eterna, donde allí es el lloro y el crujir de dientes, donde es un lugar horrendo que no fue hecho para usted ni para mí, un lugar de tormento por la eternidad que solamente fue hecho para el diablo y sus demonios. Pero que mucha gente se está notando hoy en día. Nótame ahí a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, que se vayan todos al infierno. Porque no queremos nada con Dios. Estamos aferrados a una vida donde decimos no necesitar de Dios. Y esa era la situación que estaba pasando con este hombre. Entonces David dice, marcaba la diferencia. Porque además de que sabía tocar, dice la palabra del Señor, también dice la palabra que además de saber tocar, era un hombre valiente. David era valiente. Y los que han leído la historia de David se han dado cuenta que era valiente al enfrentar a aquellas fieras salvajes. Y que venció, pero no por su fuerza propia, sino porque Dios estaba con él. Y el ser valiente implica valiente para dejar el pecado, valiente para rehusar a las artimañas del diablo, valiente para ponerte de pie y decir en esta noche, yo quiero venir a los pies de Cristo Jesús. Por eso el tema se llama guerreros del Dios viviente, porque un guerrero es aquel que lucha, aquel que pelea, aquel que quiere realmente ser vencedor. Pero el diablo te tiene tan atado, te tiene tan atrapado al pecado, que a ti es muy difícil decir, realmente lo que dice el predicador es cierto, pero es que yo no puedo. El pecado me tiene tan amarrado que yo quisiera llegar al templo y leer la Biblia, pero no puedo. Quizás cuando yo esté más viejito, quizás más adelante,
yo vaya al templo y haga mi profesión y le sirva a Dios, pero ahorita déjenme gozar la vida. Déjenme seguir echando mis 3, 4 caguamas allí, emborracharme hasta las 3, 4 de la mañana y tal vez morir de un infarto e irme al infierno. Pero la muerte no avisa. La muerte está a la entrada. La muerte está cercana. Y a mí me es lamentable ver el número de personas que llegan allí muertos por un infarto, muertos por un accidente, muertos por una enfermedad sin haber aceptado a Cristo. Y yo siempre me he dicho, esa alma en ese momento ha de estar aclamando y deseando estar en una campaña, escuchando la palabra del Señor, pero ya no hay nada que hacer. Y allí se quedó su familia, su tierra, sus casas, sus autos, y perdió todo, hasta su alma. Pero la Biblia nos sigue diciendo que David no solamente sabía tocar y hacer bien las cosas, no solamente era valiente, sino que era un hombre vigoroso, saludable, fuerte. Y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús, nos hacemos fuertes. Fuertes para enfrentar los problemas, fuertes para vencer las dificultades, fuertes para salir adelante, fuertes para ser victorioso. Y aún en medio de los problemas y las dificultades, nosotros confiamos en Dios, porque sabemos que Dios está con nosotros y que nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios. Este hombre era un hombre vigoroso, fuerte, saludable, porque no solamente se alimentaba del pan físico, sino que su alimento era espiritual. Por eso cuando este hombre se presentaba y ejecutaba ese instrumento, el nombre de Dios era glorificado. Y lo mismo quiere hacer Dios en tu vida. Que usted venga delante de Él y que cuando usted se presente delante de los problemas, usted salga victorioso, triunfante en medio de las dificultades. Tal vez has derramado tus lágrimas porque es tan grande el problema que tú tienes. Es tan grande el problema que tienes en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, con tu familia, o simple y sencillamente con el vicio, la adicción que tú tienes. Te ha costado mucho trabajo dejar de adulterar. Te ha costado mucho trabajo dejar ese vicio que tanto está acabando tu vida, que tanto está destruyendo tu hígado, tus pulmones. Te ha costado tanto trabajo dejar ese vicio. Pero en esta noche déjame decirte que el Señor tiene la solución a tus problemas. Y no solamente era valiente, y no solamente era vigoroso, sino que dice la Biblia que era un hombre de guerra. Y cuando la Biblia dice que era un hombre de guerra, no quiere decir que era un hombre pleitisto, ni que andaba peleando de aquí a allá, sino que sabía David que la guerra que él tenía no era contra sangre y carne, sino que era una lucha contra las huestes espirituales, contra las fuerzas demoníacas que hoy en día han agarrado tanto auge en nuestra sociedad. El diablo está trabajando a marchas forzadas. Está tratando de destruir la vida de mucha gente, de los jóvenes, de los niños y también de la gente adulta. Porque por eso cada día que pasa la gente, dentro de su misma sabiduría e inteligencia, se van haciendo más ignorantes. Y dentro de su inteligencia van creyendo que Dios no existe y que no necesitan de Dios y que pueden tomar la decisión que ellos quieran ser. Que ellos pueden ser como quieran ser y que pueden tomar cualquier decisión, porque eso es lo que el diablo ha metido en la mente de mucha gente. Y con la única intención, hermanos, de que usted se pierda. Porque el diablo no se quiere ir solo, El diablo sabe que su tiempo se está acercando. Y la Biblia lo dice, que antes que el Señor Jesús venga, dice que se van a manifestar muchas cosas. Habrá hambre, guerras, terremotos, pestes y tantas cosas más, pero es el principio de dolor. Realmente lo más fuerte, lo más duro se aproxima y es la venida del Señor Jesucristo. Por eso debemos de estar preparados, hermanos, porque tanto la muerte puede venir a tu vida en cualquier momento, como el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Estamos escuchando en las noticias de las guerras, del calentamiento global, de la fractura de la capa de ozono, de la contaminación que está acabando con diferentes lugares, de las enfermedades que están surgiendo, que están matando a mucha gente, de las nuevas epidemias que han de venir. Y usted alejado del Señor,
Ciertamente ya fuimos vacunados. Tal vez ya tengas esa dosis de refuerzo, pero eso no quiere decir que no vas a morir. En cualquier momento usted puede dejar este mundo, esta vida, y si no tiene a Cristo en su corazón será lamentable. Porque después de la muerte, hermanos, no viene la paz como mucha gente piensa, que cuando uno muere ahí se termina todo y ya dejó de sufrir. Pero realmente después de la muerte la vida continúa. Bíblicamente Dios lo relata y lo dice en la vida del rico y Lázaro. Dios dice que esos dos hombres tenían vida como usted, pero uno nunca tuvo tiempo para Dios. Él tenía dinero, él tenía mucha fortuna, y como tenía mucha fortuna, él no necesitaba de Dios. Pero aquel mendigo, aquel hombre pobre, que tenía sufrimiento y dolor, que entregó su vida al Señor, también murió. Y los dos murieron. Ni su riqueza, ni su escasez lo libraron de la muerte. Y usted y yo vamos a morir, en cualquier momento vamos a morir. No sabemos ni la hora ni el día en que vamos a morir. Pero la gente está tan cegada que dice, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Y déjame decirte que la vida que usted tiene no es tuya. La vida le pertenece a Dios. Porque si usted fuera dueño de su vida, usted decidiera en qué momento va a nacer y en qué momento va a morir. Pero no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque la vida no te corresponde a ti, la vida es de Dios. Y cuando Dios dice hasta aquí vas a llegar, hasta aquí llegaste. Y ahí se terminó todo. Pero sigue diciendo su palabra. Entonces dice, no solamente era valiente y vigoroso, no solamente era hombre de guerra, sino que era un hombre prudente en sus palabras. Cuando David hablaba, el nombre de Dios era glorificado. ¿Saben por qué? Porque del corazón de David salía la abundancia del amor de Dios. Cuando usted conoce a Dios, el amor de Dios se derrama en nuestras vidas. Buscamos la forma de hablarle a la humanidad de que Cristo lo ama. ¿Saben por qué? Porque estamos invadidos, llenos del amor de Dios. Y es tanto el gozo que hay en nosotros y la felicidad que tenemos en el corazón, que quisiéramos gritar que Jesucristo te ama, que Jesucristo me ha salvado, que Jesucristo murió en la cruz y ahora soy libre para su gloria, cuando Cristo está en tu corazón. Por eso este hombre, cuando hablaba, el nombre de Dios era glorificado. Se sentía el poder de Dios en su vida y realmente la gente decía, ese David realmente es hijo de Dios. Por eso la gente dice, mira, ese hombre que está allá realmente es hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque se ve en su forma de ser. Cuando usted habla con aquel hermano o aquella hermana, sientes una paz en tu alma porque está reflejando el amor de Dios. Pero hay gente a la que tú hablas que en lugar de reflejar el amor de Dios, reflejan odio, rencor y una soledad en su corazón. Por eso en esta noche, hermanos, si nosotros venimos a los pies de Cristo, hemos de experimentar esta maravilla. Y no solamente era prudente en sus palabras, sino que dice la Biblia que David era hermoso. Y era hermoso porque él sabía que era hermoso. Cada uno de nosotros somos hermosos, hermanos. Fíjate bien, quizás seas un poquito negrito, un poquito güerito, tal vez chaparrito, tal vez altito, tal vez gordito, tal vez flaquito, pero eres hermoso. Delante de Dios usted es hermoso. No necesitas estirarte la nariz ni cortarte un poco de abdomen, porque usted es hermoso delante de Dios. Por eso el Señor te ha buscado y te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por amor a usted. Si realmente usted no fuera hermoso, no tuvieras ojos, en lugar de brazos tuvieras piernas, realmente fuéramos feos. Pero somos tan bonitos y entendemos que somos tan bonitos cuando Dios entra en el corazón, que nos amamos tanto. Aún siendo feitos físicamente, somos hermosos, somos bonitos, porque Dios nos ama, porque transmitimos el amor y el gozo del Señor cuando tenemos esa paz en nuestras vidas. Y David era hermoso, dice la Biblia, porque se gozaba en el Señor y porque Dios se manifestaba en su vida. Pero aquí viene lo más interesante. Todas estas características que tenía David, el ser valiente, el ser vigoroso, el ser hombre de guerra, el ser prudente, se debía solamente a una sola cosa. Y lo más importante, y por eso la gente se daba cuenta que David era diferente. Por eso la gente se da cuenta que mucha gente son diferentes. ¿Saben por qué?
porque Dios estaba con este hombre. Y cuando Dios está con nosotros, no hay nada ni nadie que pueda impedir que el amor de Dios se manifieste. Aún el diablo lo sabe, porque el diablo se pasa toda la vida espiando tu casa, tu hogar, qué estás haciendo, si realmente lees la Biblia, si realmente oras, si realmente estás buscando a Dios, o te la pasas todo el tiempo diciendo groserías y sacando de tu corazón toda esa maledicencia, toda esa grosería, toda esa inmundicia que hay en tu corazón. El diablo se pone alegre porque dice, ese es mío, y se va a quemar y con todo el zapato, ¿sí? Porque sabe que eres propiedad de Él. Pero cuando Dios entra en tu corazón, hermano, podemos experimentar una paz y una tranquilidad y una confianza de que si en esta hora usted muere, sabemos que nos vamos con el Señor, ¿verdad? Que si Dios viene en esta hora, tenemos la seguridad que entramos en el reino de los cielos, porque hemos aceptado al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Jesucristo es el camino a las mansiones eternas. De tal modo que este hombre dice, era prudente, era hermoso, y Jehová estaba con él. Por eso cuando David llegaba delante del rey y empezaba a ejecutar su instrumento, los demonios se iban. Porque los demonios no se resisten a la gloria de Dios. Cuando hay gente endemoniada, porque han abierto puertas, hay gente que han consultado a un brujo, a un hechicero, a un espiritista, y de repente los espíritus malos y se penetran delante de ella. Viene alguien consagrado delante de Dios y lo reprende con la palabra de Dios. Ese espíritu no soporta la gloria de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús llegó a Gadara y estaba ese endemoniado gadareno, cuando se presenta delante de Jesús, dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno, si todavía no ha llegado el tiempo para que nos atormentes? No pueden resistir la gloria de Dios. Si por mucho tiempo, hermanos, usted ha estado sufriendo en su casa, si por mucho tiempo has escuchado voces que han estado hablando a las espaldas y has visto sombra, en esta noche usted puede romper ese pacto. En esta noche usted puede ser libre para la gloria de Dios. Y tu corazón y tu alma, a partir de hoy, le puede pertenecer a Dios. Pero de usted depende. Porque Jehová estará con usted en esta noche en su corazón. Pero de usted depende. Por eso yo quiero terminar esta noche haciéndote una grande invitación. Creo que la palabra de Dios es muy clara. Y el Señor ha mandado a su Hijo Jesucristo, ese que vino a la tierra, que murió en la cruz, que derramó su sangre, ese mismo hombre que no le importó dar su vida, lo hizo por amor a usted. Si a usted le hubiese tocado ser crucificado, cuando la gente gritaba crucifíquenlo, estoy seguro que te hubieses bajado de la cruz. Porque cuando alguien te hace algo malo, dice, ya me lo va a pagar, ¿verdad? Cuando alguien te hace algo malo, dice, ya me la va a pagar, deja que salga del culto. Pero el Señor Jesús no es así, ni era así. Aun cuando Él estaba sufriendo y aun cuando Él era abofeteado, escupido y mucha gente se burlaba de Él, el amor de Él es tan grande que no le importó sufrir por amor a ti. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque Dios no quiere que nadie, absolutamente nadie, después de la muerte, se vaya a la condenación eterna. Por eso estamos aquí. Por eso está Mar de Cristal aquí cantando estas 3 noches, diciendo que Cristo te ama. Por eso los hermanos de esta iglesia han preparado estas 3 noches de campaña para decirte que Cristo te ama. Así que lo mejor que usted puede hacer esta noche es romper las ataduras en el nombre de Cristo Jesús. Yo te invito a estar de pie, hermano. En esta noche vas a experimentar algo maravilloso. Ponte de pie y voy a invitar a nuestro hermano que nos ponga la música de fondo. Ponte de pie allí donde tú estás y cierra tus ojos. Y dice la palabra del Señor que si tus pecados fueren negros, pero negros, tan negros, vendrán a ser como blanca lana. Y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Tenemos esa garantía en el nombre de Cristo Jesús. Pero la única forma de romper ese pacto diabólico que está acabando tu vida se llama Cristo Jesús.
Cierra tus ojos allí donde tú estás. Y quiero orar contigo. Y dile al Señor esta noche: Padre bendito que estás en los cielos, en esta hora, Señor, ya escuché tu palabra. Ya entendí cuál es el propósito que tú tienes para mí. Ayúdame, Señor. Quiero ser un hombre de guerra. Quiero ser un hombre victorioso y triunfante. Quiero romper las ataduras en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Dame libertad, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Y yo quiero hacer una invitación muy especial, porque yo no quiero que nadie de los que esté aquí se vaya esta noche sin conocer a Cristo. Fíjate bien, dice la Biblia: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Saben por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero invitar a los niños a venir aquí. Vengan aquí, niños. Vengan aquí, vamos a orar por ustedes. Estos niños que están creciendo, estos niños que necesitan ser un guerrero de Dios. Fíjense cómo son los niños. Ellos nos ponen resistencia, porque su corazoncito todavía siente esa necesidad, esa humildad, esa sinceridad. Y miren cuántos vienen aquí a los pies de Cristo Jesús. Estos niños que van a crecer y que un día van a ser líderes de iglesia, que van a ser predicadores, que van a ser buenos profesionistas, aquí están. Vamos a orar por ustedes, hijitos, que Dios va a hacer una obra en sus vidas. Yo quiero hacer una segunda invitación, y quiero invitar a los jóvenes que están aquí presentes. Vengan aquí. Jovencitos que hoy están siendo atacados muy fuertemente por las artimañas del diablo. Jovencitos que se les ha metido en la mente quitarse la vida. Jovencitos que están pensando en irse de casa. Vengan aquí, vamos a orar por ustedes. Que en esta noche el Señor quiere guerreros del Dios viviente. Amén, Dios les bendiga. Cierren sus ojos, jóvenes. Amén, pásenle aquí, jóvenes. No tengas miedo. El Señor quiere hacerte de ti un joven guerrero y victorioso. Dios les bendiga, amén. Miren cuántos niños y jóvenes. Conforme vamos creciendo, hermanos, nuestro corazón al principio, cuando somos niños, nuestro corazón es blandito. Cuando somos jóvenes, nuestro corazón es durito. Cuando ya somos grandes, nuestro corazón es duro. Y cuando ya estamos ancianos, nuestro corazón es una piedra. Por eso yo quise invitar a los niños y a los jóvenes. Y ahora sí vas tú. Voy a invitar a todos los hermanos ancianos, grandes de edad, que pasen aquí al frente. Yo quiero orar por ti esta noche. Yo quiero que el Señor siga obrando en tu vida. Y dice la Biblia que la edad de nosotros son 70 años. Date cuenta cuánto tienes. Si nos va bien, vamos a llegar a los 80. Tal vez ya estás en los 80. La muerte está a la puerta de la esquina, pero es tiempo de venir a los pies de Cristo. Dios te bendiga, hermano. Pásale aquí al frente, hermana. Pásale aquí al frente, hermanitos. Hermanos grandes de 50, 60, 70 años, pásenle aquí. Y si hay alguno que tenga 100, que pase también. Vamos a orar por él. Pásenle aquí. Pásenle aquí que vamos a orar. Cierren tus ojitos, cierren sus ojos. Que en esta noche vamos a depositar tu vida en las manos de Dios. Hijitos, que Dios quiere hacerlos libres. Quiere hacer los niños libres. Niños que crezcan en victoria y en poder. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga a estos hermanos grandes de edad, que se les fue muy difícil venir aquí, que se les ha hecho muy difícil venir aquí por su enfermedad, por su salud, pero el Señor en esta noche quiere obrar en sus vidas. Ahora sí, quiero invitarte a ti, estimado hermano, hombre, padre de familia, adulto, hombre de sociedad. Pásale aquí que el Señor tiene algo especial para ti. El Señor quiere hacerte victorioso y de una vez por todas quiere darte libertad y quiere romper las ataduras que hay en tu corazón, pero es necesario que tú vengas a los pies de Cristo. Usted necesita de Dios, tanto yo necesito de Dios, por eso estoy aquí, porque un día el Señor me llamó. Yo pudiera estar allá trabajando y haciendo mis actividades, pero para mí es más importante Dios. Porque un día Él tocó mi vida, cambió mi vida, transformó mi vida y me llamó de la muerte. Y aquí estoy para su gloria.